Bueno, vamos a respirar hondo, porque aquí hay que respirar hondo. Y vamos a recordar a Ángel. No voy a explicar, porque creo que todos lo sabéis, lo que le pasó, ¿vale? Todos lo sabéis. No voy a... Vamos a ver vídeos sobre eh, cómo vivía, lo hemos visto ya. Porque creo que para pedir justicia, lo que tenemos es que ponernos a entender el por qué le pasó, para empezar a pedir responsabilidades. Y no solo responsabilidades por parte de los autores materiales, sino también por los partícipes necesarios. Porque sí, el fiscal, la psicóloga, la asistente social son partícipes necesarios para que esto ocurriera. Sí, lo son. De eso vamos a hablar. Pero en principio, lo que yo quería hacer con vosotros hoy es entender o ver que tampoco se hicieron bien las cosas desde el principio. Porque lo primero que hay que recordar es que este niño de 6 años, de 4 años, perdón, 4 años, tenía una hermana de meses que se quedó en manos de dos maltratadores. Y que a sabiendas, porque se sabe por ciertas cositas que vamos a ver aquí, de lo que le ocurrió, sí podían haber pedido la prisión, mínimo prisión preventiva. ¿Por qué? Pues igual no por la muerte del niño, si no quería el fiscal, pero sí por protección a la menor, que en este caso es un bebé. No lo hicieron. Yo cuando iba escuchando lo que le había ocurrido al niño y cómo llegó el niño, yo lo tenía claro. O sea, aneurisma cerebral. O edema cerebral, como lo queréis poner. O los que no lo entendéis así, está claro, ¿no? El niño tenía sangre, coágulos de sangre. ¿Por qué? Porque era evidente. Era evidente. Tal y como la madre lo explicó, los medios de comunicación lo explicaron, y en principio, que lo vamos a escuchar, explicaron el mismo médico de guardia, o que recibió al niño, sota caballo y rey. Y ojo, cómo se llega a poder tener un enema cerebral, aneurisma cerebral, se puede llamar de muchas maneras. Un coágulo de sangre, pues primero, por un golpe, un accidente. Segundo, por un latigazo. En las personas mayores se llama latigazo. Dígase, cuando tú tienes un accidente de coche y te haces así, ¿eh? Golpe seco, aunque no sea un golpe en la cabeza, sino que la misma cabeza haga el movimiento del látigo. O en el caso de los niños, cuando los maneas. Digo. De eso hace poquito también hablábamos. Con una niña pequeña que aquí también en España. ¿Por qué? Porque los niños pequeños, y más de la edad que tenía Ángel, si tú lo meneas mucho o con fuerza, ¿eh? Ocurre eso. O también
Y yo rezaba a Dios porque no fuera, porque le obligaban, o sea, no le obligaba, a ver, le tapaban la respiración. Cuando una persona intenta respirar porque se está ahogando, puede ser que del mismo esfuerzo se cree un coágulo de sangre. Claro, si retiramos el que tú ha tenido un accidente, porque si no la madre lo hubiera dicho, porque si tienes un accidente no es que la madre lo hubiera dicho, es que cuando tú tienes un accidente de esas características, vas directamente al hospital porque sabes que puedes tener. Todo el mundo lo sabe, ¿no? De hecho, cuando hay un choque en un coche, seas mayor o pequeño, sí, el zarandeo, seas mayor o pequeño, te llevan al hospital y te hacen unas placas. ¿Por qué? Porque es muy posible que puedas tener un coágulo de sangre por ese latigazo que se llaman los mayores o zarandeo que se llaman los pequeños. Y te dicen que no te duermas porque entra sueño y te dicen que en 24 horas tienes que estar pendiente porque de las 24 horas te puede eso, hacer daño ese coágulo si es que lo tuvieses, y siempre te mandan al médico. Siempre. Por lo menos aquí en España es así. Y cuando tienes un golpe de esas características, aunque tú no te hayas golpeado, aunque solo haya sido latigazo, entonces, si no hubo un accidente, ¿qué estaba pasando? Pues que el niño estaba recibiendo maltrato. Sea tipo zarandeo, sea golpes. Porque hay golpes que no dejan marca. Y sobre todo en la cabeza. Porque recordamos, y eso lo hemos visto por el caso de Paloma y Josué, que la cabeza es el... A ver, no en el caso del niño. Es que un niño, las fontanelas, todo esto, les cuesta muchísimo más encajar. Por eso los zarandeos hasta según qué edades son muy peligrosos. Os he dicho yo, por un zarandeo, pues hubiera tenido ese tipo. Y luego lo que os digo, cuando una persona la intentan ahogar, no puede respirar, puede hacerse coma. O sea, sé que el maltrato era sí o sí, o por falta de respiración, o por porrazos o movimientos del niño. Y tenía todos los síntomas. Dormido, muchas horas, se hizo pis, roncaba, todos los síntomas. Todos los síntomas. Y ojo, lo que os voy a decir y ahí es donde voy. Los padres lo estaban viendo, porque tú lo ves. O sea, los padres, y ahí os voy a dar la pista, no llevaron al niño al médico sabiendo que estaba en peligro de muerte. El niño iba a salir en la autopsia, ya os lo digo yo. Estuvo horas agonizando. Porque ¿qué suele pasar? Que la persona, cuando empieza o se rompe, vamos a decir, ese coágulo, o el coágulo ya no deja hacer ciertas funciones, pierde sentido, se desmaya, se desvanece. Y yo me juego en la cabeza, y eso lo llevo diciendo de los que estaban conmigo en casa. A ese niño lo acostaron antes porque ese niño se desvaneció. Cuando, y es cuando los padres fueron a, no fueron a verlo porque se iban a dormir, es cuando se dieron cuenta que se había hecho pis y lo cambiaron de cama. Y tenía ese ronquido, que no ronquido, es porque no puede respirar, ya no le da para respirar normal, porque el cuerpo está fallando, por eso se hizo pis. También le estaba fallando el aparato respiratorio. Pues roncaba. Hasta que dejó.
sea, ese niño estuvo agonizando horas, horas. Y te lo digo porque yo soy auxiliar técnico sanitario y porque me sé el tema. O sea, básicamente yo estaba yéndolo y decía, pero por Dios, pero ¿cómo han dejado irse a esos padres con otra menor de edad? Yo me echaba las manos a la cabeza, pero ¿cómo puede tener una beba en las manos esa gente que es de cajón de gato que a ese crío le han cascado? Yo alucinaba. Yo no podía entenderlo. Claro, perdía todo el control de todo el cuerpo. Por supuesto que agonizó, ya os lo digo yo que sí. Porque cuando pasa un aneurisma y tú te desmayas, estás empezando a perder el control. Por eso no te dejan dormirte. Cuando se tiene un golpe en la cabeza, te dicen, intenta no dormirte cuando el principio, para que no pierdas, para que no pierdas tus funciones. Por si te falla algo, tú puedas. ¿Por qué te cree que el médico te dice, no te duermas, y no te duermas, y no te duermas? Por eso, porque en el momento que pierdes la conciencia, pierdes la conexión en lo que puedas o no te pueda pasar. El niño perdió la conciencia y me jugó esto y lo echaron a dormir. A eso despertará. De hecho, y ahora lo vamos a escuchar, la madre lo contó. Yo luego, cuando escuché a la madre, que estaba contando exactamente lo que pasaba cuando se tenía un aneurisma cerebral, un edema cerebral, como lo queráis llamar, un coágulo o coágulos, es que no me cupo la menor duda. Pero si es que lo vamos a escuchar. Yo cuando escuché a la madre contar, y lo vamos a escuchar lo que contó, es que nadie escuchó lo que contó la madre. Pues lo dijo lo dijo en toda la prensa argentina, recorrió toda la prensa. Señor fiscal, me suda, iba a decirlo una burrada, el que tú no tuvieras, vamos, o estuvieras esperando absolutamente nada por la muerte de Ángel. Es que tenías un bebé, un bebé en riesgo. Un bebé. ¿Qué quieres? ¿Dos muertos en vez de uno? Yo alucinaba. Solo por eso. Solo por eso. Es que me da igual. Que tenga o no tenga pruebas, tú vas para adentro. Tú vas para adentro, ya. Mira, metéis mucha gente en la cárcel por estupideces que luego son mentiras. Como las falsas denuncias. No vais a meter en la cárcel la prueba. Mira, es que, mira, se me lengua la traba solo de las barbaridades que... Y no podía hablar, chat, y no podía ponerme en contacto con vosotros para deciros, pero es que no estáis viendo. Si es que hasta lo dijo la madre. Hasta la madre. Ese chico estuvo agonizando. Ese chico estuvo agonizando un montón de horas. Ese chico llegó muerto al hospital. Clínicamente muerto. Ya no se podía hacer nada. Le había fallado todo. Yo alucino. Yo alucino, de verdad. Pero vamos a escuchar, porque yo creo, y os lo digo siempre en el canal, y es cierto, hay que aprender a escucharte, no a oír. No veamos un programa de niños, de estas cosas de niños, y solo queramos verlo amarillista. Y mira lo que está diciendo la mamá o no está diciendo la mamá. Y mira lo que está diciendo. Es que no hemos aprendido nada del caso Paloma Josué. Es que no hemos aprendido nada del caso de Loan. Es que no hemos aprendido nada. ¿En serio no hemos aprendido? Aparte de otra cosita que se veía. Y es la similitud que tiene con el caso Paloma Josué. Impresionante. Ya. Tú escuchas a la madre hablar exactamente lo mismo que Omar. Lo mismo. Como si te estuviera contando que se le había muerto. Bueno, es que a mí se le muere a un vecino un hijo y lloro con el vecino, ¿eh? Pues esta mujer, como si estuviera contando, yo qué sé,
que se había ido al fútbol. Impresionante. Pues bienvenido / legionario / Bienvenido al chat, o bienvenida. Impresionante. Impresionante. Lo mismo, ¿eh? Vamos a ver, estas cosas también las tiene que ver el fiscal y la policía. O sea, tú. Yo llevo a mi hija al hospital y me dicen que estaba en coma. Que estaba ya vegetal. Yo no me voy del hospital. Vamos, yo no me voy del hospital. Pero para nada. Yo me quedo en el hospital hasta que mi hijo está bien o hasta que fallezca. Pero allí me quedo a su lado. Ya se va. Y luego lo que vamos a oír, que cuenta cómo asesinó a su hijo, porque te lo está contando, ahora lo vais a ver. Como el que te está contando en un partido de fútbol, como en un gol de Messi, igual. Le faltaba saltar y aplaudir. Eso suena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero yo pregunto, digo, es que hay que escuchar. Porque vamos a ver cómo nos lo va a relatar. Y nos va a relatar y nos va a dar toda la... Yo sé que en chat tenemos mucha gente que entiende de muchas cosas. En este caso de medicina. Y nos va a relatar un aneurisma cerebral. Nos lo va a relatar ella. Punto por punto. Exactamente como Omar, ¿no? Que se escapaban las cositas. Ah, es que no hemos aprendido ya. Digo, no sé, puede ser que lo hayamos aprendido. Pues ahora vas a escuchar, Pame. Fue la primera declaración que hizo la madre. Bueno, para decir que ya no había sido, oye, que ella también quería saber. ¿Sabes? Impresionante. Bueno, vamos a dejar de indignarnos y vamos a aprender. A ver si aprendemos a detectar ya las cosas. Ya, que a la gente que le pagamos de nuestro dinero no es capaz de hacerlo, a ver si aprendemos los demás a poner freno. Porque yo alucinaba. Y esta mujer tenía que haber salido del hospital. Sí, tenía que haber salido. Directita, directa. Como decís vosotros, a Cana. Y decimos a Chirona. Directita. Ella y el susodicho. Ahora iremos con lo del fiscal que ya estaba buscando información y encontró la información que buscaba, curiosamente la misma que en España. Y seguramente que la buscamos en México la misma. Y seguramente que la buscamos en Francia que es la misma. Porque son todos iguales. Todos. Pero quiero que lo más importante creo que, y os lo digo, sé que soy muy pesada. De hecho, la pesada está una semana sin hacer directos y ahora no está. La abrazo. Pero es que hay que aprender a escuchar y aprender a detectar nosotros, ya que ellos no saben. Vamos a hacerlo nosotros. Totalmente. Pilar, de ahí esposados dentro. Si es que te lo van... Y ya no, bueno, vamos a decir que se les pasó en ese momento con los nervios. Pero es que ya no es el niño. Es que tenían una bebé en los brazos. Una bebé en los brazos. Ya. ¿En serio? ¿De verdad? Vamos a escuchar lo que dijo la madre. Porque nos lo va a relatar ella. Con dos pares de narices. A ver, vamos a ver, os lo pongo aquí. Uy, no. La verdad que estoy re mal. Esto es una nota que dio. Es una nota que dio, aquí está. Una nota que dio la mamá, después del fallecimiento del nene. Que por cierto, la tía con un par de... Oye, es que me recuerda a Omar totalmente. Se va a pedir que, oye, que no le vayan a pedir... Eso no sabía que se puede... Aquí no se puede pedir eso. Que para que no la metan en la cárcel. Dice, hombre, y oye, pues si yo no he matado a mi hijo, ¿para qué narices quiero para que no me metan en la cárcel? Digo, pregunto. Pues dejó solo a su hijo para eso. ¿Y quién fue? Eso, atento, esto es muy importante. ¿Quién fue quien se lo dijo? Su abogado. Porque luego vamos a ver quién es su abogado. Y vais a entender muchas cosas. Por cierto, que yo voy diciendo de servicios sociales en el caso de España,
y de la infancia allí en Argentina, porque funcionan igual de... Va a callar y lo vais a entender. Recordar quién le está llevando, ahora lo sabremos, y cómo se está manejando el abogado a esta señora. ¿Eh? Es importante. Vamos a escuchar, ¿vale? Y la verdad que estoy re mal porque han pasado muchas cosas que todavía yo no entiendo por qué me acusan de que yo lo maté a Ángel. Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí, lo busqué. Si le cuento mi historia del año 2020, mira, le cuento un poco. Yo me conocí con el papá de Ángel en el año 2020, me vine a Comodoro. Empezamos a tener una relación bien estable, todo. El año 2021 Ángel nació. Ya en todo el embarazo yo ya sufría violencia del papá, de parte del papá de Ángel. Ángel nació. A los 6 meses, cuando Ángel tenía 6 meses, el papá de Ángel ya empezaba a tomar, se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de 2 o 3 días, nos hacía pasar necesidades a mí y al nene, todo tipo de necesidades, violencia económica, todo. Yo le dije al papá que me quería separar porque ya no aguantaba más la situación, él no me dejaba trabajar, ya estaba cansada. Me hace, no sé cómo, directamente le digo, abusó de mi ignorancia, así, abusó de mi ignorancia porque me sacó a mi hijo. No me puedo callar. Abusó de tu ignorancia. Yo creo que abusaste tú de la suya, porque hiciste lo mismo con otro hijo tuyo, ¿no? Y lo mismo. Este es un hijo, le partías la boca, le partías la cara, ¿no? Hasta que pusiste las denuncias al padre, que era el agresor el padre, que era el malísimo el padre, que bebía el padre, que era el drogadicto el padre. Menos mal que el padre al final pudo y tuvo la suerte, que no todo el mundo la tiene, en poder poner encima de la mesa que realmente eran mentira todas las acusaciones que tú decías. ¿Y quién tiene la tutela del niño? El padre. O sea, ¿quién abusó de quién? Creo que tú de él, porque lo engañaste. Porque tú eres un bicho. Porque tú eres una progenitora que no madre. Jamás serás madre. Bueno, espero que no seas nunca más. Y que nunca más te entreguen a la beba. Nunca más. Abusaste. Tú abusaste de Luis. Tú. Tú abusaste de él. Pero vamos poquito a poco. Vamos poquito a poco porque esto estaba todo planeado. Planeado. Y no por ella, ¿eh? Ojito. No por ella. Por el abogado. Por su abogado. Ojo, lo que me estáis escuchando que es así. Hombre, el final, el que Ángel muriera, no. Porque a estar Ángel muerto, se le acabó el chollo. ¿Verdad? A servicios sociales y al abogado. ¿No? Pero todo esto está planificado no en la cabecita de esta que pegar. Lo único que sabe. Lo único que la gente inculta, la gente de verdad inculta. No los que no han podido ir al colegio, los incultos de verdad. Y ya sabéis a qué me refiero. Lo único que saben es insultar, vejar y pegar. Lo único que saben. ¿Vale? Pero vamos. Vamos que esto es muy importante. Dice que abusó de tu inocencia. Tú abusaste de la inocencia de él. Me echó a la calle, toda esa gente que estuvo en el Entonces sabemos que es mentira, ¿no? Que ella se fue, se lió con otro y se fue con otro. Pero bueno. velorio de mi hijo, que estuvo acompañándole a él, toda esa gente, yo conozco a algunas de esa gente que estaban ahí y sabían la violencia que sufría yo, que sufría Ángel de parte de su papá. El papá de Ángel le daba alcohol, le daba mate,
Nos atacaba con cuchillo a nosotros, a mí principalmente. Ojo, porque ahora viene la primera mentira que ella misma se pisa. Porque eso quiero que escuchéis. Ojo que dice, mira lo que dice ahora, alcohol y mate, ya ves tú, el niño tenía, cuando él se marchó no llegaba al añito, ¿qué le pasa? ¿Que se lo metía en el biberón? Pero bueno, vamos a dejarlo. Escuchad lo que dice ahora. Porque ella dice que el padre con cuchillos a él y a ella. Pero ella misma se contradice y al final solo se nombra a ella. ¿Por qué? Porque ella está muy bien asesorada por su abogado. Y vamos a ver, básicamente es técnicamente imposible que lo que vaya a contar se le haga a un niño pequeño, ¿vale? Vamos a escuchar. Me A los atacaba con dos, a los dos cuchillo. los atacaba. Principalmente me atacaba a mí con... Principalmente, no, te atacaba a ti. Si es que eso es verdad. Porque no lo puedes acreditar. Porque es mentira. Pero ya se ha dado cuenta que ya metió la pata, entonces ya dice principalmente. cuchillo. Decía que él, si yo lo dejaba, él se iba a matar. Se ponía el cuchillo en el pecho, la punta del mango en mi pecho y la punta del filo en el pecho de él, que él se iba a matar. Ujú. Y vos Yo, te vas a Córdoba, ¿por qué decidís irte sin Ángel? es que yo nunca me tuve intenciones de irme a Córdoba. Me fui por la circunstancia. Y ya se nota que está mintiendo otra vez. Porque cualquier madre, todas las que estáis en el chat, todas, seguramente aquí no hay... Mirad que aquí cada uno opinamos muchas veces distinto. Pero me juego yo la cabecita en que vamos a opinar todas lo mismo. Bueno, y todos los que sois hombres también al revés, pensar al revés. O sea, tú te vas a ir y vas a dejar a tu hijo o a tu hija con un maltratador. Yo o me llevo a mi hijo o me quedo. Y creo que lo que haríamos todas. O sea, que ahí ya te das cuenta que estás mintiendo. Obviamente, por supuesto. Claro que es obvio. O me llevo a mi hijo o a mi hija o me quedo allí. Pero yo no dejo solo a mi hijo o a mi hija, y menos con que llega. Si tenía el añito justo iba. Con un maltratador. Pero vamos a seguir porque nos va a contar ella cómo murió. Y por qué murió Ángel. Porque me echó a mí de la casa, me sacó a mi hijo y me echó a mí de la casa. ¿Qué haríamos cualquiera si nos pasara eso? Yo vuelvo a los 5 minutos no con la policía. Yo vuelvo con los geos. Con el ejército si hace falta vuelvo. A mí me echan de casa con mi hijo dentro y un maltratador. Directito que me voy. A la comisaría monto un cipito hasta que vengan los geos y vayamos a por el crío que te cagas. Y tal y como está hoy la ley, vamos, entre y le tire la puerta abajo. Nos está contando ella la verdad. Totalmente, Dora. Pero vamos a lo que yo quiero que escuchéis, porque lo que yo quiero que escuchéis, bueno, aparte de la tranquilidad, no recuerda a nadie que te lo está contando como el que te está contando la telenovela. Tranquila. O sea, ¿quién diría que esta señora ha perdido un hijo hace menos de 24 horas? ¿Quién lo dice? ¿No? ¿Te podías juntar con Omar? Y hacéis un buen tándem. ¿Mm? Ojo. Tranquilidad, oye. Cuando yo solamente le dije que me quería separar de él por las violencias, porque estábamos con Ángel pasábamos necesidades. Él cobraba su quincena, él desaparecía. Venía después de 2 o 3 días sin plata. Yo me recorría, llamaba los conocidos de él, llamaba a su jefe, preguntándole dónde él está, porque no aparecía. Me recorría los hospitales, las policías, preguntando si le pasó algo. Nada, no me contestaban. Él desapareció, aparece después de 2 o 3 días, ebrio, sin un peso, con el nene nosotros lo teníamos que mantener con el salario del bebé.
porque la verdad es que yo no podía salir a trabajar en la calle. Él no me dejaba. ¿Y vos por qué La después de, pasamos. bueno, de tanto tiempo volvés a recuperar a Ángel? Y aquí está el quid de la cuestión. Y escuchar muy bien cuándo y quién. Atended muy bien que aquí está el quid de la cuestión. ¿Cuándo y quién lo hace? Importantísimo, chat. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo recuperé? Porque me avisa mi abogada que hay una denuncia de parte de la pareja actual del señor López por violencia. Y vais a entender el por qué aquí está el quid de la cuestión. O sea, sé. Estos abogados, curiosamente, digo yo que serán abogados de oficio. Porque, vamos, después de las condiciones que hemos visto, vivir a Ángel, a su niña pequeña, y cómo iba el crío, y el hambre que tenía, y cómo nos han descrito, y que hemos visto la situación, digo yo que esas personas son de oficio, no cobran, ¿no? Pues mira qué buenos son esas personas que no cobran, están pendientes de cualquier clic para tener la ley a su favor, o mínimamente a su favor, para recuperar a un niño con una madre que saben perfectamente que ella maltrató a uno de sus hijos. Por lo tanto, ya no tiene la custodia, a veces que ahora tiene 7 años. Que él, la pareja de esta, tiene 2 hijos a quien también maltrataba, que estuvo en la cárcel. Que le da, a él sí que le da la bebida, y a lo que no es la bebida, a la nieve blanca, que no, que lo están sacando de vivir normal a vivir en un cuchitril, que no es un cuchitril, ojo, y no digo cuchitril, ojo, y eso quiero dejarlo muy claro, no digo cuchitril porque sean pobres, no digo cuchitril porque sean pobres, ni porque hay muchas personas que son pobres, y tienen, yo es que a esto lo llamamos cuchitril, ¿vale? Vos sé que lo llamas de una manera diferente, ahora mismo no caigo, en un trozo de lata, donde sea, pero lo mantienen aseado y limpio y acondicionado en la medida de sus posibilidades para sus hijos. O sea, yo no me quejo en que una persona, una familia, no tenga la vivienda pues precaria. Hay muchos que tienen la vivienda precaria. Pero allí en Argentina, aquí en España y en cualquier país del mundo. Pero intentan tenerlo lo suficientemente adecentada para tener a las criaturas. Pero lo que hay adentro de ese garito, ojo al piojo, parecía otra cosa muy distinta. Se nos han ido a mierda, por dentro y por fuera. El ser limpia y buena madre no quita ser pobre o rica, quita ser buena madre. Y eso sí que lo quiero dejar claro. Claro. ¿Vale? Ahora entenderemos el porqué de todo lo que estoy diciendo. Pillar lo que ha dicho sus abogados, porque no es uno, a ver, bueno, luego lo entenderemos, están alerta 24/7, que no le pagan, para, exactamente, podrían ser 4 chapas con amor, pero eso tenía mucho, eso por dentro tenía mucho amor, ¿verdad? Marían tenía un amor, es que era una pocilga, no era una casa, pues eso, precaria, porque la familia, no, era una pocilga, un cuchitril, exacto. Poner el nombre que queráis. Yo no me quejo de que sea pobre y tenga, no, me quejo de lo que por dentro había. Exactamente, ahí le has dado, Marta, un nido de ratas, ahí está. Yo creo que la que más te has acercado. Por decir algo bonito, Marta? Por decir algo bonito. Bueno, tomar dato de lo que está diciendo. Mi abogado me llamó, o mi abogada me llamó porque ta. Vale, correcto. Qué buena abogada, ¿no? A ser de oficio. Apuntaros esa y lo vais a entender el porqué.
Porque nos lo cuenta todito en esta entrevista. Que el señor López hizo contra Ángel, donde el señor López cayó preso y es donde el juez le otorga los cuidados premontáneos, algo así, a la señora. Cuando mi abogada me da ese informe, ella empieza a pedir que me lo entreguen a mí, que yo soy la Qué buena abogada, ¿no? y yo necesito estar acá. Ser de oficio, ¿Por qué? buenísima. Porque a mí me llegaron una carta de embargo. Ojo a Me esto, empezaron a amargar el sueldo. porque este es el detonante. Quedaros con lo de la abogada y con esto, porque este es el detonante. O sea, vamos a escucharlo primero. Yo estaba pasando cuota alimentaria por Ángel. No es que ellos me pedían a mí o que yo le pedía a ellos plata. Ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar. Yo no tengo problema. Yo nunca tuve problema de pasarle plata a mi hijo, porque es mi hijo. Y digo, no sé, pregunto que yo es que seré muy lardao. Entonces, ¿por qué no se la pasabas? Y te tuvo que llevar una carta de embargo. Vamos a ver, tú te vas cuando el niño tenía 1 año, vamos a poner. 1 año o casi 1 año. Apareces cuando ya tiene 4. Y apareces justamente después de que te mandan una carta de embargo y te embargan el 15% de tu salario, que es lo que le tienes que pagar a tu hijo por manutención. Ah, que te lo tenía que decir el fiscal. Ah, que te lo tenía que decir tu marido o tu ex. Pero que ya lo sabes, ¿no? Si el niño está con otra persona o viviendo con otra persona, tú tienes que pagar. A esa persona es tu parte. Vamos, en todos los lados, en todo el mundo mundial. Que yo hubiera pagado, pues no lo hacías, porque si no, no te hubiera embargado. ¿No? Ahí va, pero claro, en el momento que te quitan el 15% y dices, hostia, Pedrín. Ah, no, mejor me lo quedo yo, ¿verdad, muchacha? Y ya yo le quito el 15% a Luis. Y ya es cuando tú te pillas el cabreo, tu abogada dice, mira qué bien, esto se acaba de... curiosamente, mira, oye, un abogado de oficio, qué cosas, ¿no? Que están siempre hasta arriba y que todo. Está pendiente cuando sale o no sale en la orden o sale cualquier cosa, para la mínima poder pedir la custodia del chico. Apuntaros esas dos, ¿eh? Entonces ella pide la custodia del chico. Claro, por lo que sea tuvieron la pelea y la otra denunció. Por cierto, ninguna denuncia, todas han sido sobreseídas, parece ser. Incluyendo esta. Porque lo del juez y el fiscal luego hablamos. El juez, el fiscal, la psicóloga y la madre que los parió a todos. ¿Vale? Pues mira, curioso todo, ¿verdad? Te lo dan a ti. Porque hasta entonces no te habías acordado. Hasta que no tuviste que pagar la manutención, no te acordaste ni de que había que pagarla ni que tenías hijo. Curioso fue entonces. ¿No? Mira, ese fue el detonante, de la petición de la custodia del niño, ¿eh? Ese fue el detonante. Y luego la buena abogada que tienes, para ser de pago, de no pago, Ojo, ya la veremos. Es que es muy importante. Estos dos puntos son cruciales para entender lo que pasa. Y ahora nos va a explicar, porque nos ha explicado el caso entero ella, en este trocito que no es nada, realmente lo que le pasó, y nos va a decir, con pelos y señales, cuáles son los efectos de un aneurisma cerebral. Espérate. Pero si me lo hubiesen dicho bien, yo lo entiendo, se lo doy. Ah, te lo tienen que decir. Como si desde el principio hicieron las cosas así, yo desde el principio me dijo, cuando yo llegué a Comodoro, me dice, yo le llamo y le digo, ¿sabe qué, Luis? Le digo, estoy acá, déjame ver a Ángel. Me dice, no, presentate en Poder Judicial. ¿Qué hago? Me presento en Poder Judicial. Lógicamente. Es que lo que tenías que haber hecho.
¿Qué quieres que te diga? No me quieren hacer caso. Voy a la comisaría séptima a hacer denuncia. No me quieren tomar denuncia. Me agarro y me muevo en ¿Qué te fiscalía. gusta denunciar? Sí. Fiscalía llaman, de la fiscalía me mandan a la séptima. Recién me toman la denuncia Ujú. por impedimento de contacto. ¿Qué pasó todo este tiempo que ellos relatan que desde noviembre que Es denuncia falsa por impedimento de contacto. O sea, tú llegas allí por todo el morro y sin comerlo ni beberlo, tú ya, después de todas las denuncias que le has puesto al padre y todo eso, le dices que quieres ver al chico. No, perdona. ¿Cómo que te impidió nada? Te dijo que hicieras la normativa legal por los problemas que había habido contigo, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué lo denuncias por impedimento? No, tenías que haber ido a la fiscalía para pedir a la fiscalía, y eso cualquier abogado lo sabe. Pero claro, a los tuyos les interesa este tejemaneje, ¿verdad? Cualquier abogado te dice, no, vete, haga eso, vamos a pedir cita con el juez o con el fiscal, quien lleve lo que esto, para que ponga un horario de visitas. No, ella va y lo denuncia. ¿Y eso de en dónde sale? De tu abogado, ¿verdad? Luego entenderemos el porqué. Porque es lógica pura. ¿No? Tú vas al juego de familia, mira, yo hace tanto tiempo no veo a mi hijo, tenemos denuncias encontradas y quiero que me pongáis una esto de visitas, no me sale el nombre, ¿vale? Es lo normal. Vaya, no, vamos a denunciar. Total, otra denuncia falsa, ¿verdad? ¿Y eso sale de tu cabeza o de la cabeza de tus abogados? Bueno, vos tenés a Ángel estaba mal alimentado, mal vestido, estaba en un lugar que no eran en las condiciones en una casa para que pueda vivir él? ¿Qué respondes a eso también, a todo lo que dijeron? Mira, como toda persona que viene y empieza de cero, empieza con lo que tiene. claro, estoy de acuerdísimo contigo. Y hay que ayudarle. Pero eso no quita que seas una tía guarra, que lo tenías todo tirado, que había chapas, que había agujeros fuera, pozos, que dentro de aquello era insoluble, que había... O sea, porque eres pobre tienes que tener todos los juguetes tirados, la ropa tirada, no limpiar a tu hijo. No, eso no te lo da la pobreza. O sea, tú no podías bañar a tu hijo, ¿no? Tú no podías tener decente el cuchitril, ¿no? Ah, mira, no sé. ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? Y ojo, también te voy a decir una cosa. Y creo que me vais a tocar las palmas a mí también. Si tu ex es buena persona y tu ex tiene un sitio donde está tu hijo mucho mejor, si realmente quieres a tu hijo, tú lo dejas con su padre. Tú lo dejas con su padre. Y cuando tú tienes condiciones para tener a tu hijo, es cuando te lo llevas. ¿Eh? Eso cualquier madre que está. Cualquier. Porque lo primero es la criatura. Y si la criatura estaba mejor con su padre, porque tenía un techo, porque tenía limpieza, una buena madre lo que hace es dejarlo con su padre. ¿Eh? Y luego cuando tengan condicionarle a la casa, entonces te lo llevas. Pero tú te emputaba una mierda. O sea, no tiene nada que ver que tengas una casa precaria, que seas una cerda. Yo vine acá, Comodoro, vine con una mano atrás y una mano adelante. Sí, el Scotch Britten Nanas también te lo dejaste también. Empecé a trabajar. Conseguí un trabajo estable, conseguí una casa. Mi marido todo este tiempo estuvo conmigo. Entre los dos nos apoyamos Ese es el problema, que estuvo para contigo. salir adelante. Esa casa que tengo me costó mucho en tenerla. Si nadie lo duda. Para que vengan y encima digan que encima me entraron a la casa, me robaron cosas. No me interesan las cosas. Pero Mira, eso me lo creo. Porque cuando te interesan las cosas las tienes cuidadas y tú ni esas. Lo tenías todo tirado. Mira, eso es la única verdad que dice. Y estaros alerta cuando empiece a hablar de lo que le pasó al nene. me da mucha impotencia todo lo que están diciendo de mí. Y Mariela, ¿qué pasó Yo, el domingo? ¿Qué Ahí pasó vamos. cuando... Atención todos, porque o sea, ahora nos ha dicho el cómo y el por qué empezó todo.
¿vale? Y ahora nos va a decir exactamente la radiografía de lo que le pasó al niño. Ojo, escuchemos. ¿Llevaste a Ángel al hospital? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros con mi marido nos solemos levantar temprano. Nos levantamos y decidimos levantarle a Ángel para ir al baño, porque Ángel solía dormir estos últimos días, últimamente, dormir mucho. Dormía por lo menos de las 10 a las 11 de la noche de largo y no se levantaba al baño. ¿Escucháis, no? O sea, ya te está diciendo, por lo que vamos a escuchar posteriormente, perdón, que lo que le estaban haciendo al crío era continuado. Atentos, ¿eh? Dormía mucho. Una de las cosas que tiene los trombos o los edemas cerebrales, aneurismas, es que la persona tiende a dormir mucho. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y cuando ya lo levantamos, Ángel ya se había hecho pis. Entonces, Cuando ya lo levantamos, Ángel se había hecho pis. Ya no controlaba el cuerpo. le digo a mi marido, bueno, como la camita de él estaba mojada, le digo, bueno, bájalo y que se acueste acá conmigo. Ángel se acostó en mi cama y le escuchamos dormir. Ángel estaba tranquilo, estaba durmiendo. Y una cosa muy importante, por eso os he dicho yo al principio, que lo acostaron después del golpetazo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se acostaron, fueron cuando fueron a ver si Ángel para que hiciera pis. Que no fueron para eso, fueron para ver cómo estaba. O sea, sé que al niño lo echaron a la cama porque el niño estaba o desmayado o medio groguía. Y entonces lo echaron. Cuando ellos se fueron a dormir, porque ella dice, luego cuando Claro, para ver si el niño ¿Veis? O sea, estuvo tiempo. Luego cuando llegó la hora de dormir, entonces fueron a ver cómo estaba el niño. Se había hecho pipí y entonces lo pasaron. O sea, estuvo horas agonizando este niño. O sea, Le sentía roncar. Después... Le sentía roncar. ¿Por qué habla de roncar? Porque normalmente un niño, a no ser que esté enfermo o tenga el tabique nasal mal, no roncan. O esté malito, pues tiene el tabique nasal mal, o tiene un resfriado muy gordo, porque tienen... Que tampoco roncar. Parece que roncar es todavía más profundo. Es el ahogamiento. ¿Vale? O sea, cuando ella ya se lo llevó a la cama, estaba agonizando. O sea, ya le estaba fallando el aparato respiratorio. Cuando ella se lo llevó a la cama, ya le estaba fallando el aparato respiratorio. Le faltaba poquito para acabar con el paro respiratorio. Paro cardíaco respiratorio. Estuvo el niño agonizando horas. Escuchar. Es que te lo está contando ella. Lo revisamos de vuelta y mi marido me dice, no respira. Yo tengo algo de ¿Pero por qué lo conocimiento revisaron? ¿Qué pasó en el medio que vos decís que lo revisaron? Pero eso es lo mismo que al principio. Es que esta pregunta se la tenía que haber hecho al principio. ¿Cómo que fuisteis a revisar a Ángel por si se había hecho para que hiciera pis? Porque lo echaron cuando le pasó. Cuando le pasó, perdió la conciencia en ese momento, o estaba ya el chaval groggy, o medio groggy, y por eso lo acostaron, a la espera de que se levantara bien.
Pero ellos sabían que el niño ya no estaba bien. La primera revisión fue en el que ya le empezaba, ya en las horas que estuvo agonizando. En el primer momento es cuando le empezó a fallar lo más, eso, del cuerpo. Y es cuando se lo pasaron en la cama. Y ya cuando estuvo en su cama, ya estaba fallando el aparato respiratorio, ya estaba casi muerto. Y ella lo sabía, porque en esa circunstancia todas lo sabemos, porque sabemos qué pasa cuando se le da un golpe en la cabeza a una criatura, o a un mayor, un latigazo, da igual, que te dicen los médicos que como te duerman, las cagado. Como pierdes la conciencia, pierdes lo poco o mucho que es de cajón. Yo escuchaba esto y digo, pero más prueba que esto quiere el fiscal para quitarle por lo menos a la niña pequeña. Venga, a escuchar. Revisaron. Porque íbamos a levantarlo. Estábamos con ganas Esto de es irnos a la buenísimo. iglesia. ¿Esto a qué hora fue? Tipos, iban a ser 7 de la mañana. ¿A las 7 de la mañana iban a la iglesia, a la de Omar o qué? Porque yo no he visto ninguna iglesia que esté abierta a las 7 de la mañana. Un domingo a las 7 de la mañana. O sea, ¿en serio? Si con esto que declaró ella en los medios de comunicación. O sea, ya en el hospital, y ahora lo vamos a ver. Es que ahí se la tienen que haber llevado detenida. A ella y al otro. Pero es que aquí te está declarando, es que te lo está declarando. Es impresionante. Que iban a la iglesia a las 7 de la mañana. A las carmelitas descalzas, que son las únicas que van a misa a las 7 de la mañana. Sí. Ujú. Y así. Y entonces lo levantamos a Ángel. Me dice Mario Bailo, mira, dice, no respira. No respira, me dice. Entonces agarro yo, empiezo a hacer la RCP y llamo a la ambulancia. Recep. Enseguida llamo a la ambulancia. Y la Sí, ahí lo ambulancia, tenía ya muerto. ya vuelve 8 y algo al barrio. Cuando yo le digo a mi marido, ¿sabes qué? Le digo, vamos. Agarro a mi bebé en el brazo. Agarra a su bebé. Escuchar que os voy a poner. Aquí está. Y es que los de la ambulancia. Espera, me quito yo para que lo veáis. Evolución del paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Y estaba en parada y estaba muerto. Refiere que hubo un antecedente de traumatismo previo. Durante el traslado lo veían ventilando con presión positiva y masaje cardíaco. Y se le inició 2 ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona del 10 miligramos. Se recibe el paciente en mal estado general. Estado crítico ya estaba critiquísimo, estaba el pobre chaval. Inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos, claro, ya había perdido todo el contacto, vamos a decir, con todos las partes de su cuerpo, incluso la respiración, y se continúa con ventilación, claro, presión positiva, se contrata pulso, signos vitales de ingreso, FC 105 PM, STAR 60. O sea, ya sabían que tenía un traumatismo. Es que no hay otra manera de que el niño esté así. Increíble. Pero ya no lo cuenta. Tranquilo que ya no lo cuenta en su boquita. Él agarra a mi hijo, le envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle, gritando a los vecinos, por favor, auxilio. Mi hijo estaba desmayado. Llegó cuando mi vecina nos quiso llevar al hospital. Estaba tan nerviosa la vecina que no podía arrancar la camioneta. Entonces agarra y viene justo me dicen que estaba llegando la ambulancia. Llega la ambulancia y entregamos al nene, a mi hijo, y
Me dice, la ambulancia ya entró en sí, pero no le faltaba oxígeno, me dice. Ujú. Ya tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno. ¿Y qué pasa, Mariela, que dicen que la autopsia, el informe preliminar dice que tenía un golpe interno en la cabeza? Yo también quiero saber qué pasó. ¿Recordáis cuando Mar dijo lo de a mi hija la han violado? Pues está lo mismo. ¿Qué le ha pasado? Dice. Si lo sabemos todos. Si es que no hace falta ser muy inteligente. Solo hace falta ser mamá para saber lo que tenía esta criatura. Yo también quiero saber. Mira, si te tuviera delante ibas a saberlo, pero rapidito lo ibas a saber. Porque nosotros no le pegamos sangre. Bueno. Nosotros, Fijaros aquí nosotros, ya directa. Ya no solo es que, no, se descartan los dos, ya nosotros, porque yo no le he pegado nunca a mi hijo. No, ya mete directamente al otro. Esto es buenísimo. yo soy, ¿para qué voy a recuperar a mi hijo de unas personas que lo estaban también maltratando? Porque la señora Lorena también lo estaba maltratando. Chúpate esa Lorena. Claro, por eso ella la llamaba mamá y a ti te llamaba por tu nombre, ¿no? Por eso. Por eso gritaba, ¿no? Que se quería quedar con su padre. Por eso, ¿no? Claro, será eso, sí. Era por eso, sí. ¿Cómo y en dónde? Adentro de la oficina del Servicio de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Adelante de quien testigo, mi marido. Testigo la señorita Jennifer Leiva y su equipo. Luego hablaremos de la Jennifer ¿Cómo? Leiva, su ¿Por qué? equipo y Porque el mi hijo se tuyo. quería quedar. Apuntar esta. Jennifer Leiva, su equipo, sus abogados. Ahora veremos lo que ha pasado. Ahora veremos lo que ha pasado, muchacha. Y el tuyo. Pedazo de carne con ojos, que es lo único que eres. Conmigo adentro, porque a la señora Lorena la tuvieron que obligar a llevarla a mi hijo al servicio cuando estábamos haciendo la revinculación, porque ella en ninguna sesión se quiso presentar. Teníamos 3 sesiones, en 2 no se presentó, en una se presentó pero obligada. Está divertido cuando solo hubo una, no hubo 2. Y esa única vez que ella se presentó obligada fue porque la obligaron a llevarlo. Nosotros le llevamos cositas para Ángel, ella que hizo media cuadra afuera del servicio de protección y tiró todas las cosas que le regalamos a Ángel. Todas. Lo estironeó Claro. adentro de la oficina del servicio de protección. ¿Qué sabes tú muy bien lo de tironear? Para que me den los cuidados personales a mí. Y Eso no fue así, sabemos el porqué, pero bueno, eso ahora no nos interesa. Ahora no nos interesa saber el porqué. Ahora nos interesa ir al problema, al real problema y a quién mató a Ángel. orden de alejamiento contra la señora Lorena y el señor López. Pero él no tenía, También, digamos, ninguna enfermedad preexistente, digamos, para que le pudo haber pasado esto. no, yo le llevé al pediatra. Cuando me lo entregaron a mí, yo le llevé al pediatra porque Ángel no tenía control pediátrico desde octubre del año 2024. Está contándolo todo al revés, es buenísimo. No tenía control. Yo le llevé al pediatra y la pediatra me dijo, está muy bien de salud, bien de peso. Ujú. Bueno, Esto es buenísimo, igual que le dijo a la Leiva a tu marido, que tenías una habitación para el niño y que tenía todo fabuloso y perfecto, ¿no? Esto es muy importante para dónde vamos a acabar. Y os vais a cabrear mogollón, ¿eh? Creo que va a ser el programa que más os cabreéis. Pero bueno, al loro. Tuvimos que pusimos la obra social Ángel porque lo iba a hacer todo, otros estudios completos. Y bueno. Yo entiendo que la obra social es lo mismo que aquí la seguridad social. No, es que le tienes que poner la seguridad social al chico sí o sí. Pero es importante, carito. Cariño, no te había visto, un besito. Porque para entender el por quién mató y quién tiene que ir a la cárcel, a Ángel. Pero la obra social, vamos a ver, el nene no puede salir de la seguridad social o de la obra social, porque necesita un pediatra y necesita
que lo vigile un pediatra. ¿De qué me estás contando? Yela, ¿y por qué ahora, bueno, la pregunta es el último adiós, ¿no, Ángel? No te presentaste tampoco en el velorio, en el cementerio. ¿Por qué? Porque yo estaba en la comisaría el día miércoles, hoy es jueves, ayer, Esto es lo que hacen todas las madres cuando se les muere un hijo, ¿eh? Unos comen pizza y otros se van en comisaría a pedir lo que vas a escuchar. yo estaba en la comisaría haciendo la denuncia por la amenaza que están haciendo la gente por mí. Me están amenazando a mí y a mi familia que no van a ir a Y pidiendo, te se olvidó decir, pidiendo para que no te pudieran meter en la cárcel. Eso se te ha olvidado. prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de 6 meses. Tengo que resguardar Mm. el bienestar de Eso es lo que no hizo el fiscal actual, el que está llevando el caso de tu hijo. mi hija. Primero y principal. Primero está mi hija. Y estábamos haciendo la denuncia y nos enteramos que estaban allanando la casa. Pero la policía, no la gente. No mientas. ¿Cómo te sentís ahora con todo esto? Y bueno, ahora bueno, la justicia tendrá que determinar qué fue lo que pasó, pero eh, te acusan y sos la principal sospechosa al haber estado las últimas horas, ¿no? Con Ángel y con este informe preliminar de la autopsia que dice que hay golpes internos, ¿no? En su cabeza. Ujú. ¿Cómo te sentís? Mal, porque no, yo quiero respuesta. Así como todos quieren respuesta, yo soy Nos has contado tú la respuesta, ¿eh? Y nos la acabas de contar tú. la principal que quiero respuesta. Porque también escuché que están diciendo que yo abandoné a mi hijo como un perro en el hospital. Es mentira. Mentira, porque yo desde el momento que Ángel llegó al hospital, yo en el momento me quedé en el hospital. Pues fuiste la única que te vi. Tú te viste a ti misma, por los demás no te vio nadie. Si Qué no gracioso. retiramos del hospital fue porque la doctora que estaba de guardia ese día a la mañana que le recibió a Ángel dijo, papás, dijo, estamos haciéndoles estudio a Ángel. Sé que acá hay tensión porque la señora Lorena principalmente dijo, me dijo a mí, te voy a matar a piña. Mira, es la única que lo dio también. Así me dijo. Entonces la doctora dijo, acá hay tensión, yo necesito que ustedes se retiren, dejen sus números de teléfonos, noticia que haya, yo los llamo. Y solo se fue ella. Bueno, el señor López y su señora fueron los primeros que se retiraron del hospital. Mira, ¿Por qué? Porque ellos querían ver al nene, a mi hijo, y la doctora le dijo que no porque estaban haciendo el estudio. El señor López estaba atacando a la doctora que diga que mi hijo entró con signos de violencia. también solo lo vio ella. Y el director pediátrico, Luis Cisneros, salió a hablar y dijo que mi hijo entró a la guardia y no tenía signos de violencia. No dijo eso. No dijo eso. Mientes, bellaco. Luego vamos a escucharlo. No dijo tal cosa. Dijo externos, no internos. Porque, desde luego, si era un jefe pediátrico, en cuanto entró por la puerta y le dieron y le explicaron los de la ambulancia lo que estaba pasando, lo tenía muy claro, que tenía un aneurisma cerebral. Y un aneurisma cerebral tiene esos pasos. Por lo tanto, si no hubo un accidente y le comunicaron a él que no había habido un accidente, blanco y en botella, muchacha, leche. Así que no tuviera no le puedo decir. Que no tuviera signos externos, sí. Internos, no. Porque hasta yo, una simple auxiliar técnico sanitario, me di cuenta a la primera. Y ya cuando te oí hablar a ti, vamos, es que cantaste por bulería. Y ahora veremos el tema donde vamos a escuchar, porque yo creo que todos lo sabéis ya. Y los que no, yo os lo digo. Ya ha habido más data de la autopsia y el nene ni más ni menos tenía 20 golpes en la cabeza. Ni más ni menos. 20.
20, que se dicen pronto. O sea, era continuo, como yo me di cuenta al principio. Ahora vamos a escuchar a un compañero de allí comentar con pelos y señales. Muy, muy bien. Me gusta mucho este periodista. Y cómo lo explica y nos da un dato que no sabíamos. Yo no lo sabía. No sé si vosotros sí. Un dato muy importante que da, porque a mí, ya sabéis que estaba enferma, no me ha dado tiempo a investigar, pero lo han hecho muy bien en este caso, sobre todo este chico, y te das cuenta de la realidad, de mucha realidad. Y de lo que os estoy diciendo yo, es que eso te caballo y rey, y si hay alguna enfermera por aquí, si hay algún premédico, o paramédico, perdón, paramédico, o algún médico, es que no, es que es así. Y aunque no seas paramédico, ni médico, ni enfermera, ni auxiliar, es que cuando pasan estas cosas todo el mundo lo sabe. Un crío se cae jugando al fútbol, se da en la cabeza, directito al hospital, a ver si tiene o no un edema. Y sobre todo no le dejes que se duerma. Pero si es que sota caballo y rey, es que no hay más. ¿Qué estás diciendo? 20. Un crío de 4. No, que no le cabía uno más en la cabeza. Pero vamos, es brutal. ¿Cómo puede ser eso? Que la gente, que esas personas digan eso y el director está diciendo que mi hijo no tiene signos de violencia. Claro, Externa. a simple vista que no tenía signos, pero la autopsia preliminar está La- hablando sí. de golpes internos, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque me está poniendo mal. Bueno, ahora vamos a ver lo que hasta ahora se sabe de la autopsia, porque sí que ha salido, no la comentan completa. ¿Por qué? Porque necesitan más data. Y una data que han tenido que pedir por algo que yo os he comentado al principio y que yo sé que ocurre. Pero no quiero chafaros nada. De todas las maneras, recordar sobre todo qué ha dicho, de quién fue el que le dijo que en cada momento el tema de su abogado y cómo estaba pendiente. Oye, un abogado de oficio, es increíble. Qué buenos son los de oficio ahí en Argentina. O no bueno, sino cuánto tiempo libre tienen. Y cuándo ella pidió la custodia. ¿Por qué la pidió? Ese 15% le dolió en el alma. Vamos a escuchar. Porque es buenísimo, han hecho un trabajo, en este caso me gusta muchísimo. No es que nunca me acuerdo cómo se llama este chico, vosotros seguro lo sabéis. Acá hay muchos responsables. Pero es brutal. Atentos, chat, muy atentos. Acá hay muchos responsables, jueces responsables, asesores de menores responsables, psicólogos responsables, familiares que no hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, hay muchísimos responsables y ahora la justicia deberá trabajar. Empiezo por la autopsia. La autopsia la hizo la doctora Eliana B. Bolo. Es la directora del Cuerpo Médico Forense de Chubut, es una tanatóloga de primera línea de la Argentina. Así que no hay ningún tipo de dudas con respecto a lo que decidió la médica forense. Vamos a la causa de muerte. Miren, la causa de muerte se habla de un edema cerebral hemorrágico y generalizado. Esto se produce por más de 20 traumatismos de... Generalizado. O sea, no sangraba uno, ¿eh? En general. O sea, había varios sangrados. cráneos sin fracturas. Acá me detengo a decirles algo. No es como la mayoría de la gente cree. Cuando se aplican golpes, por ejemplo, dirigidos al cráneo, a la cabeza, no necesariamente hay fracturas de huesos. No necesariamente hay fracturas de huesos. Claro. No. Tenemos que recordar lo que os he dicho antes. Que el cráneo es lo más duro del cuerpo humano. Ahora sí, tenemos que hacer también un impasse en lo que tiene que ver con la cabeza de una criatura.
Hasta que está totalmente formada y cerrada, recordarlo. golpes, hay una cinética y hay, en este caso, ahora después les voy a contar por qué, una posible mano experta que golpeó. De hecho, el cuerpo de Ángel tiene 12 infiltraciones de sangre hacia distintos lugares del cráneo, hacia la parte frontal. Lo que os he dicho, tenía varias sangrados en el cerebro, claro, con 20 golpetones, tamaño Dios, para un crío de 4 años, pues... no, sí, ala. Hacia la parte occipital y hacia los parietales, para que ustedes tengan en cuenta la brutalidad. La otra pregunta, ¿tenía lesiones en otros lugares del cuerpo? En el tórax, en el abdomen, en los brazos, en las piernas. No tenía absolutamente nada. Los golpes eran dirigidos a la cabeza y hay una sospecha terrible que van a confirmar los estudios complementarios. Yo estuve todo el domingo leyendo la autopsia y consultando a gente que se dedica a esto todos los días. Que es lo que yo os he dicho al principio, porque de los modos donde se puede tener un edema cerebral, y uno de ellos es por asfixia. Y acá hay una sospecha terrible. No solamente le dieron golpes en la cabeza, sino que es muy posible que se hayan generado maniobras de asfixia, común o mixta, que significa estrangulamiento, cobertura de boca y cobertura de nariz. Tremendo. Tremendo pensar que a un niño, a un ángel, le hayan hecho esto. Buscando Tremendo. no dejar rastro, Tremendo. ¿no? Y que la lesión era interna. Es muy probable. Ahora al final lo van a entender por qué. Les voy a contar algo que para mí es la clave, es la llave de la investigación. Ahora, solamente se los detuvo por esto, no, porque hay declaraciones del sargento Alejandro Arce de la policía, de Pablo Mujica, médico ambulanciero, Camila Arévalo, una vecina, Marta Itatí Brites, una vecina, Rocío Villegas, expareja del padrastro, Cecilia Torres, expareja del padrastro, las dos de la provincia de Córdoba, donde es oriundo el padrastro, y Roberto Maidana, excuñado de la mamá que vive en Misiones, y estas personas dieron datos escalofriantes que la justicia los debería haber escuchado y no los escuchó, y por eso Ángel está muerto y hay muchos responsables. Miren el detalle. La declaración de Camila Arévalo, la vecina, la que vive al lado, la que ve, la que escucha y la que presencia... Ojo con esto, ojo con esto. Un día antes de la muerte yo escuché una discusión del padrastro y la madre. ¿Qué pasaba? El padrastro decía, no le hagas caso, le decía a los vecinos, no le hagas caso, que ella le quiere pegar a mi hija, porque se acuerdan que hay una bebé también. Sí. Y la madre de Ángel corría atrás y le decía, pero vos no podés decir nada, porque vos le pegás también a mi hijo, a Ángel. Ojo. La bebé de 6 meses también está. Es lo que yo estaba diciendo al principio. Yo estaba en la cama malita, yo me estaba retorciendo en primero no poder hablar con vosotros. Que no podía hablar. Es que le tenían que ver esta gente. Más salir del hospital, a la cárcel. Que tenían una bebé de 6 meses. Que estaba con 2 maltratadores. ¿Qué cojones estaba esperando el fiscal? Pero luego lo vamos a entender. Me van a maltratar a uno. Gente son maltratadores seriales. Les zurrarán a los dos. Y encima se echaban en cara que el uno pegaba al uno y el otro pegaba al otro. Con un par de huevos. ¿Qué coño? Y las discusiones eran quién pegaba a quién. Mira tú. Y después, esta misma vecina confirma que la madre de Ángel le mandó un texto a su cuñada donde decía, ¿sabés una cosa? De la bronca que tenía, el padrastro le quemó la ropa a Ángel. ¿Se acuerdan en el patio de la casa? Sí. El pozo que había, los restos de género que había, es porque el padrastro había prendido fuego ropa de Ángel en el medio de esta discusión y de esta bronca. Ojo, que aquí es una cosa muy importante. Ojo lo que vamos a decir. O sea, el niño recibió el golpe maestro, vamos a decirlo así, el día anterior. Que es el día en que
la vecina escuchó. Por lo tanto, cuando lo acostaron fue, y me reitero, y lo veremos, que saldrá en la autopsia, en la completa, que el niño o se encontró mal, se empezaba a marear, o ya estaba cao y por eso lo echaron a dormir. Y me reitero, horas. El pobre Ángel estuvo horas agonizando. Luego el padre, como se empezaron a pelear, tú le pegas a este, yo le pego al otro, fíjase, porque le habría dejado cao al niño, pues le quemó la ropa. Y es lo que vieron los vecinos ese día. Fíjense que el rompecabezas empieza a unir sus piezas. Vamos a otra declaración. La declaración de María Brites, otra vecina. El nene tenía síntomas desde el día anterior. Esa noche se hizo pis y lo controlamos toda la noche. Nos levantamos y él no respiraba. ¿De dónde sale esta declaración? Muy simple. Les pasa. La vecina, una vecina. Un besito, Mónica, que estoy. La vecina. O sea, fue el día anterior. Por eso el niño deseó que durmió tantas horas. No es que durmió, es que lo dejó cao, el muy hijo de puta. Y la otra, en vez de llevarla al médico, vaya, es que... Y lo echa para... Claro, es que... Tenía que contar qué había pasado. Horas estuvo agonizando. Encima. Ni eso tuvo la madre corazón. Ni para eso. Pasará a ustedes en el barrio. Los vecinos estaban preocupados por este papá y por esta mamá que tenían un nene que aparentemente se sentía mal. Esos vecinos le dijeron, miren, nosotros tenemos un auto. Si ustedes quieren, los trasladamos al hospital. Y en el medio de ese traslado se da ese diálogo donde te das cuenta que la mamá y el padrastro ya estaban tratando de imponer una versión, de convencer a otras personas porque se imaginaban que en algún momento los iban a descubrir. Vamos a otra declaración. La declaración es ahora la de las exparejas del padrastro, que confirmaron antecedentes violentos. Y acá es donde me pregunto, ¿dónde estuvo el juez? ¿Dónde estuvo la asesora de menores? ¿Dónde estuvo la psicóloga? ¿Dónde estuvo el Estado que tiene que averiguar esto antes de darle la tenencia de un niño a una persona? Ahora lo sabremos, que encontré la información. Ahora lo sabremos y os vais a morir. Os vais a morir. Miren esto causa escalofríos. Rocío Villegas, la expareja de Michael González, dijo, le pegaba a nuestro hijo mientras estuvieron juntos en Córdoba. Un besito, Esta Mabel. mujer estuvo casada con el padrastro y cuenta que hasta el 2020 le pegaba al hijo desde el 2012, hasta lo encerraba, hasta le rompió el celular, hasta lo amenazaba. ¿Esto queda acá? No, no queda acá, porque volvió a formar ¿El padrastro? pareja con otra mujer, con Cecilia Torres, y Cecilia Torres dice, Con lo mismo. Michael también le pegaba a la hija que tuvimos en común. Yo nunca me animé a denunciarlo. Ahora, ¿el padrastro solamente pegaba? No, ¿saben una cosa? La madre también pegaba. Vamos ahora a otra provincia, porque la madre vivía en Misiones y también tuvo una vida en Córdoba y una vida en Corrientes. Miren lo que pasó en Misiones. Roberto Maidana, el Pame, porque no excuñado de la quisieron. mamá de Ángel, dijo, confirmo que Mariela Altamirano le rompió la boca y la nariz al otro hijo de 8 años que tiene 2 veces. Esta historia no se había contado de No se había contado. 2 veces. Una vez, dice este hombre, lo tengo ahí en la declaración, Sí. estaba toda la familia reunida y el nene viene y le dice, mamá, ¿me das comida? Y ella se levantó y lo empezó a pegar trompadas que le rompió la boca y la nariz. Pero no fue el único episodio, porque en otro episodio el nene le vino a pedir comida, ella le volvió a romper la nariz y la boca y le dijo, ¿sabés una cosa? No me pidas más comida porque vos sos un muerto de hambre. Ahora pues, Bueno, venga. a ese niño de 8 años, hoy ya no vive en Misiones. Ese niño de 8 años vive con el papá Sí. en la provincia de Corrientes. Hubo Es decir, las alarmas estaban todas encendidas. Todas, y nadie miró, Todas nadie encendidas. escuchó. Y todo el equipo técnico de ese juzgado de familia, Ignacio, debería renunciar ya o los deberían remover, porque segura, si así trataron este caso, me imagino cómo deben estar. Ahora sabremos cómo tratan los demás, porque encontré la información. Exactamente igual que en España. Ya lo vamos a ver. No lo tenían que remover, los tenían que llevar a la cárcel. Porque son partícipes necesarios. Tanto el juez, como la psicóloga,
como el asistente social. tratando el resto. Porque si vos mandás a un nene con su mamá biológica, aplicando la perspectiva de género casi automáticamente, lo que va a suceder es que tenés que ver primero a dónde lo van a llevar al nene, cómo va a vivir. Y las imágenes del rancho a donde llevaron al nene son contundentes. Están esas imágenes seguramente para ver. Y son realmente contundentes. Así vivía este nene, como contabas vos. ¿Eso es pobreza o mierda? Esta es la casa. La habitación de Ángel. 3 metros por 4 es toda la casa. Toda la casa. Toda la casa, un solo ambiente donde vivían 4 personas en condiciones infrahumanas. Acá lo mandaron a vivir al nene con esa madre violenta y ese otro padrastro, ese animal violento que lo termina matando. Totalmente. Y ahora les voy a dar el otro dato que no se sabía y que lo incorporamos ahora. El padrastro, es una mano experta. Ahí está, mirar, ahí está el kit. Practica desde hace muchos años taekwondo y de hecho practicaba en el complejo número 3 de Comodoro Rivadavia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la conclusión de la doctora Eliana Beluovo, que es la directora del Cuerpo Médico Forense de Chubut y es una de las tanatólogas más importantes de la Argentina, ¿qué es lo que dice? Es evidente que al niño sabía dónde pegaba estos traumatismos con golpes muy bien dirigidos al cráneo. Esta historia se termina acá, no se termina acá, porque ahora hicieron estudios complementarios. Se pidieron estudios de ADN, se pidieron estudios de anatomía patológica, se pidieron estudios de toxicológicos, se pidieron estudios traumatológicos. ¿Saben por qué? Porque quieren determinar la mecánica. ¿Saben lo que están tratando de comprobar? Y es muy probable, lamentablemente. Yo les dije el otro día, cuando la madre habló, su psicología la traicionó. Totalmente, lo dijo todito. Esos ronquidos del nene, esa falta de respiración, ese nene que se hizo pis y ese nene que no podían despertar. Lo dijo ella. Es muy probable que lo hayan golpeado, es muy probable que se hayan ido a dormir y es muy probable que el niño haya agonizado durante muchas horas para llegar a la muerte. Y esto lo van a contar los estudios complementarios de la autopsia. Imperdonable, mira. No... Total. Pero es que no hace falta tampoco, hace falta el estudio para saber exactamente lo que pasó en realidad, o sea, tal cual. Pero es que esto cualquier médico. Bueno, ahora vamos donde os vais a enfadar ya del todo. Porque claro, aquí a mí lo primero que me hizo clic, aparte del tema de que del dinero, del 15% y todo esto, fue todo el movimiento del abogado. ¿No? Un abogado que no es de pago, tan acelerado cuando le conviene, qué raro, ¿no? Que esté pendiente de que sale, que no sale, que deja de salir. No sé, ¿no? Como que es raro, ¿no? Que le vaya desde el minuto 0 indicando lo que tiene, no tiene, oye, vete a comisaría, haz esto, lo otro, no sé. Y ostras, no, cosas no. El fiscal, perdón, el juez. A ver, pero tú qué has firmado. Vamos a ver. No sé. Tú metes al sistema el nombre de Pepito de los Palotes y Juanita la Moderna y te sale lo que te sale, muchacho. Pero es que no es solo eso. Es que el estudio ambiental, es que el seguimiento del niño, ¿dónde está todo eso? Es que no es que falle una, es que fallan 3 personas. Es todo como muy subgéneris, ¿no? Porque me puedo comer eso de los de la violencia de género, que en eso se basan y todo esto, ¿no? Pero tanto... Margot Ortega, Somos Legión. Ahí está la Margot. Madre mía. Bueno. Lo que os decía. A ver. Estaba buscando mientras... Ahí estamos. Claro que había cosas que no me cerraban, ¿no? Porque para que todo esto fuera tan encajado, vamos a decirlo así, con pinzas pero encajado, que no se haya mirado nada, que no hay un estudio en mí, joder, como le dice, que es que la psicóloga al padre lo que le dice, como que está todo muy raro, ¿no?
Digo, ¿qué está pasando ahí en servicios? Es que aquí se llama servicios sociales, ¿no? ¿No? Y empecé a rebuscar. ¿Qué está pasando? Y me encuentro con esto y con una casualidad muy casual. Ojo a lo que vais a escuchar. Son 3 pedacitos de vídeo que he encontrado, donde ahora entenderemos el por qué está todo tan trabajado. En el sentido literal. Y por qué el abogado es tan buen abogado. A ver, coloco la pantallita. Quieto. Vamos a ir, escuchar. Y lo que voy a decir es muy fuerte, ¿eh? Me habla de la Casa del Niño, acá en Comodoro Rivadavia. Sí. La Casa del Niño, denominada La Casa, Que es como aquí servicios sociales para que los españoles. Escuchar. una vez que se disolvió el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, todas las secretarías se fueron disolviendo también. En la Casa del Niño fue a descansar todo el aparato del Ministerio de la Mujer en Comodoro Rivadavia y se encargaban en esa Casa del Niño de recibir a las mujeres que tenían violencia de género. Muy bien, loable, perfecto, buenísimo que lo hagan. Pero hay denuncias también contra la Casa del Niño, repito, me lo contó una fuente, hay denuncias contra la Casa del Niño, que todo este aparato de denuncias falsas, lo único que buscaba es darle a los niños, a madres que no estaban en condiciones, para después la justicia demostrar otra vez que no estaban en condiciones, sacarle a los niños, mandarlos a la Casa del Niño y después la Casa del Niño los entregaba en adopción. Acá hay pilas... Tremendo. pilas así altas de... Ups. Mira, me suena. Lo hacían aposta. A ver. de pedidos de adopción. Correcto. Vuelvo a repetir, el abogado de Mariela es el líder de este grupo que tiene una fuerte identidad de género, que a la hora de juzgar y a la hora de presentar informes, todo tiene que ver con la identidad de género. ¡Anda! El abogado de Mariela. Es una de las cabezas pensantes. Directamente vinculada a esa casa. Ah, por eso era tan bueno. Por eso estaba pendiente de lo que estaba pendiente, para enseguida quitarle la custodia que se la tenía que quitar, para luego quitársela a él, a la madre y luego... Ah, mira. Qué cosas, ¿verdad? Cifuentes, que es el abogado, vuelvo a repetir, con su novio o marido, no lo sé, por supuesto no pueden procrear, él es secretario de un juzgado de menores, además de abogado de familia y asistiendo en causas de menores, él quería adoptar. A mí me contó una persona que quiso adoptar, que vio cómo ponían el expediente de Cifuentes arriba de la pila. Cifuentes pudo adoptar con una carpeta completamente armada en pocos días. Así se está moviendo esto en Comodoro. Por algo hay 1000 casos de niños que están siendo tironeados entre madres y padres con denuncias que van y vienen, ¿eh? Porque les interesa. Acá en Comodoro, ¿sí? Un telón de fondo muy inquietante. Enseguida volvemos con vos, Nacho. Perdón, pero esto no es lo peor. Esto si el niño tiene suerte. Y acaba siendo llevado a una familia y lo cuide. Porque no hemos acabado. Hay 2 trocitos más. Conocíamos, y que no se está contando. El cuidado, la desprotección de los menores y la justicia, la inoperancia. Hablamos de un juez, pero también de un fiscal, de una psicóloga que entregó a Ángel a una mujer sospechada de consumir sustancias con antecedentes de violencia en un lugar inadecuado para la vida de un chico. La pista narco en el medio y también hay que sumar, Nacho, esto que vos mencionabas para investigar, que son las adopciones, tal vez en un entorno no del todo claro. Agus, no del todo claro, te cuento. La persona que me contó lo de la Casa del Niño, atención, si me están viendo en Comodoro, me pueden buscar en las redes sociales. Ojo. Ojo a lo que va a decir que se lo ha contado. Porque el que se lo ha contado, yo os lo voy adelantando, yo es que lo ha vivido. Estamos todo el tiempo caminando por Comodoro. La persona que me contó de la Casa del Niño no es alguien que lo escuchó. Es una persona que hace muchos años atrás pasó por la Casa del Niño. En ese entonces era un niño. Había llegado con su hermana a la Casa del Niño. Porque ni el papá
ni la mamá se podían hacer cargo de ellos. Terminaron en la casa del niño. Esta persona me escribió, lo conocí ayer, hoy me volvió a escribir y me empezó a contar la historia de la casa del niño. Esta persona me contó que cuando él estaba con su hermana, los pusieron en un círculo con otros chicos en la casa del niño y hacían pasar a padres que querían adoptar y elegían a ver a quién se querían llevar. Este hombre fue separado de su hermana. Su hermana terminó en Córdoba. Su hermana terminó trabajando como personal de servidumbre siendo menor de edad. Eso es trata. Eso es trata. Eso se llama trata. Es un gran negocio en todos los países el tema de los servicios sociales para los niños. No te lo está contando alguien que lo vio o alguien que lo leyó, no te lo está contando alguien que lo vivió. Ahora entendemos, o sea, que va a resultar que el juez la psicóloga esta, la asistente social y el abogado de aquí de la señora esta, la supermadre, todos están metidos en el negocio. Igualito España. Igualito. Me imagino que cualquier... yo os digo España, pero seguramente en todos los... Mira que lo he dicho aquí. De hecho, os lo he contado. Y hemos visto casos. Como servicios sociales es lacra para un infante. Ay, Dios mío. Siendo menor de edad. Esto sucede hoy en la casa del niño, ¿eh? Este hombre me afirma que en la casa del niño, y este hombre me lo cuenta, que en la casa del niño terminan los nenes que no pueden ser cuidados por las madres y que después esos nenes terminan siendo adoptados. Si en la adopción hay plata, no lo sé, no lo puedo. Nacho, quédate. Pero es extraño, como mínimo es extraño. No, Está con nosotros Luis Majul. Luis... Hombre, más que extraño, ¿no? Vamos a ver la última parte donde hablan directamente de este grupo. Sí, trata camuflada, totalmente. Ana Olena, trata camuflada. Donde hablan directamente de este juez, de esta tipa y de los abogados de la madre. Me hablan de un grupo de kirchneristas, a mí me hablan de un grupo de kirchneristas comandados por el abogado Cifuentes, que es el abogado de Mariela, la mamá de Ángel, la progenitora, comandados por el abogado Cifuentes, son abogados, psicólogos, jueces de familia, jueces de menores, todo un grupo, y aparte ellos mismos comparten en las redes sociales las actividades de las que participan y por supuesto las catalogan como actividades dentro del paraguas del kirchnerismo. Yo no lo invento, Luis. A mí me lo cuentan las personas. A mí me lo cuentan entiendo. Las personas Querido, que esto hoy en día. Querido Nacho, a ver. Me dicen que apartaron a jueces con mucha antigüedad en el fuero de menores, que los apartaron y que han subido de categoría con mucha validez, porque eran muy buenos jueces, pero que desde que el kirchnerismo cooptó la justicia de menores en Comodoro Y Rivadavia... lo he visto, sí, Carito. Todo. Nacho, antes de... ¿Tenemos claro? ¿Quién mató a Ángel? Espera, te lo va a decir el papá. Esto es un trocito que yo estaba escuchándolo, tal cual he capturado la pantalla, del papá y sus abogados a la salida de fiscalía. Y te lo dice bien clarito, ¿eh? Darle nombre y apellido. Tiene muy clarito. Darle nombre y apellido. Y yo me hago cargo, te acompaño en esto. ¿Quiénes son estas lacras que vos dijiste tienen que pagar? Leiva, principalmente la Mariela, la mamá del nene, Michael. La pareja. Después viene la psicóloga, viene la psicóloga Leiva, después viene supuestamente la defensora de mi hijo, la Roldán, y después el juez Pablo Pérez.
El juez. Ponele que te estuviera viendo. Si en este momento te estuviera... Que la peor que tiene que pagar es la Leiva, porque ella es la que agarró y me dijo, no, Luis, tu hijo está en perfecto estado, tiene una pieza para él solo, cama, ropa. De hecho, no solo es psicóloga, es la directora general de los servicios de protección al menor, ¿eh? La Leiva. Es la directora general de servicios de protección al menor. Ahora entendemos todo, ¿verdad que sí? Limpia, nueva. Si te estuviera viendo en este momento... Usted con el video Luis, si te estuviera viendo la psicóloga Leiva, ¿qué le dirías? Contundente. ¿Qué le diría? Que ella salga a hablar y que agarre y que dé la cara. Esa feminista, porque es una feminista, ¿eh? Ya todos están enterados que es una feminista. Que salga a hablar. O sea, mató a una criatura. ¿Y no se quiere hacer cargo ahora? Creo que no hay nada más que decir, ¿verdad? Están los autores materiales, que son la progenitora y su pareja, y los partícipes necesarios, que son estos tres.